Muy buenas. Hoy, en el marco del 67 aniversario del Departamento de Minas y muy agradecido por la invitación, vamos a conversar sobre mitos y realidades sobre el depósito de bauxita del Palmar, municipio Padre Chen, Estado Bolívar, Venezuela. Vamos a tocar puntos como la evaluación de su potencial, datos inéditos sobre su calidad y extensión, proyectos y factibilidad de explotación. También vamos a saber por qué está alboroto en Guayana sobre este depósito, que todavía está muy en pañales. ¿Quién les habla? Noel Mariño, Academia Nacional de la Ingeniería del Hábitat, correspondiente por el Estado Bolívar, y también soy parte de la Sociedad Venezolana de la Historia de la Geociencia. A la izquierda podrán ver los logos y, por supuesto, dicho esto, comenzamos. Ante todo, una declaración que es mi costumbre: se han utilizado numerosos recursos multimedios como imágenes, fotos, dibujos, videos, escritos, documentos e infografía con el objeto de ilustrar y apoyar esta presentación. Estos recursos han sido tomados de la web sin menoscabos de los derechos de sus autores y serán utilizados estrictamente para la enseñanza y la divulgación del conocimiento, sin que el presentador, el suscrito, reciba retribución económica por ello. Una vez puntualizado, firmamos y comenzamos. Los objetivos. ¿Cuáles serán los objetivos que tocaremos en esta presentación? Vamos a informar y conversar sobre los antecedentes de la exploración de la bauxita en la Guayana venezolana, con énfasis, por supuesto, en el complejo de Imataca, que es donde está ubicado el depósito de El Palmar. Vamos también a recordar los depósitos de bauxita detectados en Guayana, evaluación del potencial del depósito del Palmar, datos inéditos sobre su calidad y extensión, ya que me tocó ser ingeniero inspector en el año 1988, cuando Bauxiben contrata a Tecmin para comenzar la prospección y posterior campaña de exploración. Los proyectos y factibilidad de explotación, Reserva Forestal Imataca y su relación con el depósito del Palmar, proyectos relacionados como la ciudad del aluminio del Palmar y, por supuesto, las conclusiones. Ante todo, vamos a hacer un recordatorio. Esto se presentó en el pasado Congreso Venezolano de Geociencias en marzo en la propia UCB. Ahí conversamos en la charla magistral sobre todo el trabajo que se ha hecho con los equipos de estudiantes y profesionales en el área de la Guayana venezolana. Primero comenzamos a nombrar, identificar el cuadrilátero de recursos de bauxita del municipio cedeño. Ahí se han detectado un potencial de 1.8 gigatoneladas en recursos inferidos, o lo que es equivalente a 1.800 millones de toneladas de bauxita que está en esta zona donde está, por supuesto, este rectángulo. Hemos sido muy conservadores, se han utilizado solamente 4 metros de espesor y no hemos considerado al yacimiento de bauxita que está dentro de este cuadrilátero, que tiene un promedio de 7.6 metros. Hemos querido ser muy cuidadosos y sobre ese punto, con solo 4 metros de espesor, se detectaron, y repito, 1.8 gigatoneladas en recursos inferidos de bauxita. Hemos incorporado el depósito, que hemos denominado de Puerto Ayacucho, y lo hemos incorporado al cuadrilátero. Sin embargo, Cerro Gavilán está en el estado Amazonas. Como está en el estado Amazonas, no puede ser explotado por el decreto 289
de 1989 que prohíbe la minería en el estado Amazonas. Pero antes que ustedes me digan algo, ya sabemos que con el Cerro Yapacana no sucede eso, pero eso será otro tema, otro punto en otro momento. Seguimos. Esta línea imaginaria que divide en dos partes la Guayana venezolana, al oeste todo este yacimiento. ¿Por qué? Porque este yacimiento es reconocido como de gran potencial. Ya al este o derecha de la imagen tenemos el bajo potencial. ¿Por qué es eso debido? Porque en el área del cuadrilátero proviene normalmente de los granitos de Santa Rosalía y el granito de Paraguasa, que son granitos con buena presencia de alúmina. Eso le enriquece los yacimientos debido a la meteorización y laterización, aunque poseen alto contenido de sílice. Sin embargo, el bajo potencial, como Upata, Nuria, Guaycas y Gran Sabana, son pequeños. Comercialmente podían llamar la atención, pero son altos en sílice, bajo en alúmina y, por ejemplo, en los Guaycas, alto en hierro, o que es equivalente después del proceso Bayer a incrementar los niveles de lodo rojo. Me faltó uno, pero no es casual. ¿Quién me faltó? El Palmar. Ahí está el Palmar. En la leyenda ustedes pueden ver los círculos grandes, color bauxita, son los depósitos mayores de 100 millones de toneladas. Los pequeños son menores a 100 millones de toneladas. Fácil de recordar. Los círculos azules, las ciudades. Y por supuesto, en el Palmar es donde vamos a estar enfocado nuestra discusión a partir de este momento. Todo lo que ustedes quieran ver o ampliar está en este enlace que corresponde a la charla magistral, como mencioné, del pasado Congreso Geológico de Geociencias. Antecedentes. A partir de 1976, CBG coordinó sus esfuerzos con el Ministerio de Minas y Hidrocarburos, como se llamaba en aquel entonces, para explorar áreas de la zona sur del delta del río Orinoco y en la parte nororiental, del escudo de Guayana. ¿Por qué? Porque se estaba enfocado hacia la búsqueda de depósitos semejantes, por supuesto de bauxita, a la faja costanera de Guyana y Surinam, que pudiesen estar asociados a las famosas Huaizán, pero no dieron resultados satisfactorios ni alentadores. En 1985 se crea Tecmin, CBG Tecmin, cuyo uno de sus objetivos generales fue la evaluación e inventario de los recursos naturales de la región guayana. Inmediatamente, su primer presidente fue el doctor Vicente Mendoza. Se enfocó en la evaluación de lo más cercano a Puerto Ordaz, Ciudad Bolívar, y uno de los primeros hallazgos prometedores en rocas graníticas con posible desarrollo de perfiles de laterización en el complejo Imataca fue el Palmar, en 1987, detectado por técnicas de sensores remotos, que era lo que en aquel momento era el último grito de la tecnología satelital. Por supuesto, esto se basó en informes reportados por el Ministerio de Minas y Hidrocarburos, pero eran informes internos, informes inéditos. De hecho, de esta forma, ¿dónde está ubicado el depósito de bauxita del Palmar? Ya lo vimos nosotros hace un momento en el plano o la imagen sin escala, y en este momento vamos a conversar vamos a enfocarnos que a través de las misiones de reconocimiento aéreo, las diversas técnicas de sensores remotos y trabajo de verificación de campo. Recuerda que el geólogo puede trabajar muy bien en oficina, pero tiene que verificar en campo. Se detectó que este depósito en la serranía de Paisapa, a solo 20 kilómetros al norte de la población del Palmar y 90 kilómetros al este de Puerto Ordaz, se ubica entre los municipios Padrechén,
ya veremos por qué se llama Padre Chen, del estado Bolívar principalmente, y Antonio Díaz del estado Delta Amacuro. En este depósito se observan analogías, y eso fue la principal relación que usó Tecmin con el depósito de bauxita de los Pijihuaos, y entonces aprovecho de incorporar esta información al público oyente. Relieve de topes planos o plató, entre 600 y 700 metros de altura sobre el nivel del mar, una muy alta pluviosidad tipo monzónico, es decir, en el caso nuestro, 8 meses de duro invierno o periodo de lluvia y 3 a 4 meses terribles de un verano que a veces, por ejemplo, en febrero no cae ni una gota, con una laterización profunda de la roca madre presente, que en bauxita Pijihuao es el granito, como dije, de Paraguasa tipo Rapaquivi. Todo esto lo podrán encontrar como fuente en la revista Commodities Venezolano, sección Geociencia, año 6, edición 20, y todo ello localizable o accesible a través de Internet. Esta es la ubicación del depósito en una visión muy rápida. Este número 3, en el caso de nuestro estudio, indica dónde está el palmar. Esta es una imagen spot del palmar, que los diferentes colores solamente representan las alturas, que en nuestro caso está entre 600 y 700 metros. Y las coordenadas del estudio, que correspondían o eran equivalentes a la concesión en la vieja ley de minas, era la concesión Río Grande 1. Y ahí están las coordenadas para que el que quiera indagar un poco más es bienvenido. Esto está tomado de Pereira 2009, uno de los compañeros tesistas que trabajó fuertemente en esa zona de la UDO. Y ahora sí vamos un poquito más detalle. Esta imagen está tomada de Google Earth. Se tomaron los datos de 1988, los mismos vértices A, B, C, D que hemos enseñado en la imagen anterior. Este es su pata, ¿ok? Hemos indicado a través de los documentos que me tocó conservar como ingeniero inspector de los helipuertos número 1, helipuerto número 2. Aquí está la Calicata 1, que ya vamos a conversar en el helipuerto 1, pero expertos me corrigieron que no eran helipuertos, sino helipunto, porque no había infraestructura de seguridad, sino simplemente era un área despejada en la mitad de la selva. Claro, mantuve el nombre porque así lo tiene Tecmin en sus documentos. Este es entonces el depósito, bien señalado. Vean la vegetación tipo selva amazónica, selva de gran pluviosidad. El palmar se ubica aquí y la carretera de acceso viene aproximadamente por esta zona. Era terrible en aquella época, hoy día no hay acceso. Repito, no hay acceso todavía por tierra porque la carretera se la comió la selva. Entonces, en el helipuerto 1, aparte de la Calicata número 1, se encontraba el campamento del personal de Tecmin, que era muchas veces evacuado, o simplemente los turnos era a través de helicóptero, que era muy sencillo de aquí hasta el palmar. Ahora vamos con los datos inéditos del depósito de bauxita del palmar. Estos datos, hay muchas leyendas urbanas al respecto. Creo que con lo que vamos a compartir, a transmitir, vamos a entendernos mucho mejor. Tecmin hizo 3 calicatas excavadas y muestreadas metro a metro, de acuerdo a la normativa Bauxiben, y se hicieron en los lóbulos, en los centros de los lóbulos de mejor desarrollo, en 1988. Profundidad
un promedio de 8 metros. La sílice, observen ustedes que es alta si lo comparamos con bauxita pijihuao. Y la lúmina, salvo estos son promedio de los 8 metros, es muy alta también. Es muy baja, perdón, la lúmina. Muy baja. Sílice alta, alúmina baja. Hierro manejable, y sobre esa base se hicieron muchos análisis, pero todavía falta mucha prospección. Se hicieron además 89 pozos perforados a través de auger drill, y de nuevo la toma de muestras fue metro a metro de acuerdo a la norma Bauxibum, que emigró a la norma Bauxilum. Perdón, Bauxiben, y migró a la norma Bauxilum. Se utilizó una malla regular de 250 por 250 metros y se enviaron las muestras al laboratorio de la mina de los Pijihuao. En aquella época, recuerden que fue Bauxiben quien contrató a Techmin. Bauxilum no existía, que es la unión interalúmina, se ve interalúmina, planta de alúmina, con Bauxiben. Como no existía Bauxilum, se utilizó el laboratorio de la mina de los Pijihuao, que estaba a esta distancia, y el suscrito también era el responsable del laboratorio en esos primeros momentos. Los recursos minerales de bauxita se han ido incrementando, y la última medición, el último cálculo, fue de 475 millones de toneladas, de acuerdo al trabajo que presentó Pereira en el 2009. Pero, sin embargo, parte del depósito del Palmar está en la Reserva Forestal Imataca y no tiene autorización para actividad minera, solo explotación maderera controlada. Cualquier información adicional pueden buscar en internet, que está muy bien explicado qué es la Reserva Forestal Imataca y las autorizaciones y los peligros. Pero más adelante vamos a tocar una síntesis sobre esto. El perfil latrítico típico del depósito de Palmar. Esto está tomado de los informes inéditos de Techmin del año 88. Hay una cobertura vegetal no mayor a 50 centímetros, muy análogo a los Pijihuao. Se observó la existencia de un recubrimiento laterítico de 2 a 3 metros de espesor, con muy baja lúmina, alto porcentaje de sílice y incorporó alto hierro. Infrayacente, una capa típica de bauxita pisolítica con creaciones del tamaño de una arveja. La pisolita es esas estructuras redondeadas muy típicas en todos los perfiles lateríticos. Quise poner arveja, pero póngale usted cualquier frijol o una caraota, pero más redondeada, de 4 o 5 metros de espesor, con intercalaciones de capas delgadas duras. Esos son motivados a las variaciones del nivel freático, con un promedio de alúmina de 42% y alto sílice, como ya hemos dicho. Esta zona media es la que se puede considerar como mena de bauxita. En la base del perfil, una arcilla con alto contenido de sílice mayor a 48%. Estamos hablando en detalle. En definitiva, hace falta y es necesaria una adecuada prospección geológica para estimar recursos de manera responsable, para así efectuar o analizar o proponer una minería selectiva acorde al depósito. Si comparamos la variación de los parámetros de hierro, alúmina total y sílice total versus profundidad en el promedio de las 3 calicatas, obtenemos esto. Un hierro controlable, estoy hablando en promedio, hierro controlable, una alúmina total muy variable que puede obtenerse de 40 y baja profundamente entre 20 y 30%, y una sílice que realmente muy variable y puede alcanzar hasta 60%. Eso nos trae complicaciones. Ya inmediatamente pensamos cómo puede ser la minería y que se hace indispensable mejorar la calidad de la bauxita. ¿Cómo? Haciendo ingeniería. Para eso estudiamos. Hay que analizar, evaluar una minería selectiva y, por supuesto,
analizar métodos de concentración como un lavado, porque ese sílice hay que realmente hacerlo desaparecer de nuestro depósito, pero vamos a ver cómo se comporta la lúmina y si estaremos lavando también la lúmina. Por eso se hace ingeniería. He tratado de traer una foto. La fuente original no es de una calidad buena, pero son las únicas dos fotos que tenemos de la parte del plató. Recuerden que el plató es la parte superior de esas mesetas planas que tenemos en el Palmar. Tenemos en Bauxita también los pijiguaos. Entonces, esto es una pica, en este caso de penetración, para que pase la perforadora Auger Drill. Y para información, se hicieron 110 kilómetros de picas para topografía de 1.2 metros de ancho, 34 kilómetros para desplazamiento del Auger Drill, para geoexploración, y 17 kilómetros de carretera para vehículos 4x4. ¿Con quién? Con un tractor D9N que se ve en esta fotografía. Como dije, lamentablemente me tocó hacer una inspección en mayo del 88. Yo no sabía, tenía hepatitis A. Me sentía muy mal, aún así fui. Sé que tomé fotografía. Sé que estuve en el sitio del muestreo y tomé todos los perfiles que estaban allí, pero lamentablemente esa etapa de mi vida, un poco enfermo, para no decir mucho, esas fotografías no logré rescatarlas. Pero me quedaron esas dos y las comparto. Al mismo tiempo, he querido traer una fotografía, esta sí es de Pijiguao, de mejor calidad, donde ahí se muestra el equipo Auger Drill, ese tornillo sin fin. Cada barra pesa 20-22 kilos, perforando, y normalmente se perfora, así dice la norma, hasta que se obtenga 2 metros seguidos de arcilla. Esa es la norma. Esa norma la tomamos de Alo Suisse, Sierra Leona, y ya casi van para más de 40 años con esa normativa. Todos los implementos de seguridad, guantes, casco, tapaboca, y eso que no había COVID allí, protector de oído, botas de seguridad. Seguridad es lo primero. ¿Y qué es la Reserva Forestal Imataca? La Reserva Forestal fue creada el 9 de febrero de 1961, tiene tiempo, mucho más tiempo del depósito de Bauxita, del Palmar. Tiene 38.219 kilómetros cuadrados, es decir, es más grande que Bélgica, Israel o Puerto Rico, como ejemplo. La Reserva Forestal Imataca es un área de bosques protegido al noreste de Venezuela que administrativamente corresponde parte de los estados Bolívar y del Tamacuro. Concentra una de las biodiversidades más ricas y variadas de Latinoamérica, con importantes reservas de recursos minerales, específicamente oro y bauxita, con un tesoro etnocultural de más de 29.000 habitantes entre diversas comunidades indígenas. Pemón, Cariña, Guarao, Arabac y otras más. Las actividades mineras legales e ilegales constituyen la mayor amenaza de la zona, así como una deforestación incontrolada. Una vez conocido que es la Reserva Forestal Imataca, hacemos una pequeña imagen de dónde está la Reserva Forestal Imataca. Observen que esta zona rectilínea, casi no, este-oeste, corresponde al norte, el área limítrofe al norte del Palmar, en el municipio Padre Echén. Y lo vamos a ver cómo se comporta ahora en el municipio. Recuerden que esta imagen ya la vimos, una imagen spot. Y estas son la altura sobre el nivel del mar, los colores, eso lo meritan, los vértices A, B, C y D, que es la línea del contorno de la posible zona mineralizada. Y entonces aparece la línea que les enseñé, este-oeste, en la lámina anterior.
Ese es el perímetro sur aproximado de la Reserva Forestal en Mataca. Ya tenemos una primera conclusión. Bueno, una de las tantas conclusiones. La mayor parte de este depósito está en una zona donde la minería no es permitida, teniendo factibilidad solamente una pequeña parte. Yo diría que es las 2/3 partes están en zonas no permitidas y una pequeña tercera parte en sí. Por ello, no hay que lamentarse como minero, simplemente que hay que aplicar la tecnología y la minería selectiva a través de una buena prospección y una campaña de exploración adecuada. Y tanto hemos hablado del municipio Padre Chen, y ahora, ¿dónde está y cómo está? Primero, es una región de vocación agropecuaria, con una muy buena producción de queso, excelente queso. Y los principales renglones del agro son la caña de azúcar y el café. Junto a un gambusino. ¿Qué es un gambusino? Un prospector. Todos ellos aparecen en el escudo del municipio Padre Chen. Este es el escudo, el gambusino, el café, la caña de azúcar, la producción de quesos con una vaca, y este señor que está aquí le dio el nombre al municipio. Padre Chen es que era un sacerdote católico, pero de una historia interesantísima, y en pocos minutos se la digo. Nació en 1925 en Mongolia, de familia budista. Se convirtió al cristianismo, al catolicismo, y pasó al seminario de Beijing. De allí pasó a España y estudió medicina. Y de España pasó en Inglaterra y estudió economía. Hablaba inglés, español, mongolés, chino, mandarín, entre otras. Y se enfrascó en una labor apostolar en el municipio. Tanto fue su dedicación, tanto en liceos, hospitales, atención a enfermos, que él murió en el 95 y dio origen y le dio el nombre al municipio, y es muy recordado en el Palmar. Por supuesto, no debería de mencionar la Plaza Bolívar del Palmar, su iglesia, importante. Estas lajas que se ven aquí son esquistos verdes del Miamo, muy típico de la zona. De hecho, mi casa la tiene. Como geólogo, quise hacer una reverencia a los recursos no metálicos del Estado y del municipio cercano a Caroní. Y lo más importante ahora es que se trabajó en muchos años sobre un posible proyecto, o lo que podríamos llamar la ciudad del aluminio del Palmar. Este trabajo fue hecho por el doctor Jesús Imeri, de la organización Sintal. Definió, organizó y distribuyó tanto en la zona urbana como en la zona industrial, con un aeropuerto. Esta es la famosa troncal, la troncal 10. Esta es la nueva vía. Los que conocen la zona, aquí está Villalola, famoso también por sus buenos quesos. Esta vía está destrozada hoy día y llega hasta el Palmar. Este proyecto lo pueden conseguir en el blog del Dr. Jesús Imeri, y también fue publicada en la revista Commodities Venezolano en esta edición, en este número, y está accesible a través de internet. ¿Y por qué he querido traer en referencia a la bauxita del Palmar, que si bien durmió el sueño de los justos, ahora a partir de octubre, es decir, el mes pasado, hubo un alboroto con la gente de CBG y Bauxilum, porque había necesidad de encontrar bauxita, no encontrar bauxita, tener bauxita en patio en la planta alumina, porque hay escasez de inventario. ¿Por qué? Ustedes pueden ver, aquí se equivocaron, el Palmar abastecerá alumina CBG Bauxilum, no era alumina, era bauxita. Bueno, eso fue un problema de periodista,
de periodista. Aparece aquí en esta prensa, en el Guayanés, verificable. Luego, Últimas Noticias publicó: Junta de la CBG visitó nueva mina de bauxita. Lamentablemente no es nueva, ya ustedes vieron, es del año 87, pero bueno, de nuevo los periodistas a veces colocan allí una serie de noticias, el enlace, y lo que yo he dicho, lamentablemente la gestión de embarques de la mina de bauxita cubrió apenas el 29% de la meta reprogramada del 2023. Es decir, hay una escasez grave para mantener la planta de alúmina operativa y que no entre en barrido, solo si no se trae ahora bauxita del exterior o se consigue bauxita en la zona de Guayana. Pero si no la traes de Pijiguao, es realmente cuesta arriba. Y usted me dirá, ¿pero por qué no la puedes traer de Pijiguao? Porque Pijiguao puede transportar bauxita en el periodo de aguas altas del río Orinoco, es decir, mediados de mayo, mediados de diciembre. Este año, con el famoso fenómeno meteorológico El Niño, cerró a mediados de octubre, con casi 2 meses de anticipación, 2 meses que no se transportó bauxita, aparte que la gestión fue deficitaria, y entonces CBG y CBG Bauxilum requieren urgente bauxita, y por eso es que sale a flote el depósito de bauxita, y he querido compartirlo con ustedes bajo el tema mitos y realidades para que ustedes estén enfocados y no vayan con fake news, sino ya ustedes a estas alturas de la presentación saben lo que pasa allí. Y entonces, una vez hecho esto, vamos a hablar de conclusión. La primera parte de conclusión es que las características geomorfológicas observadas en el depósito de bauxita del Palmar permiten concluir que es análogo a los patrones de meseta y una calidad análoga al yacimiento de bauxita de los Pijiguao. Por lo menos el comportamiento es muy análogo. Inicialmente se identificó un área potencial de 8.922 hectáreas con buenas perspectivas. Digo inicialmente porque ya ustedes saben que gran parte de eso está en la Reserva Forestal de Mataca. Entonces ya no son 8.922 hectáreas, son mucho menos. A grosso modo, sería apenas la tercera parte de esos valores. En el perfil vertical se observaron 3 zonas de mineralización bien definidas, donde solamente la zona media podía considerarse como mena, aunque con valores medios a bajos de alúmina total y altos en sílice, como ya vimos en los perfiles en las láminas previas. Se evaluó la respuesta espectral de la vegetación, así fue como se detectaron los elementos, los depósitos, la parte de geomorfológico, las características de textura y tonalidades para estimar los posibles recursos de bauxita. Ese trabajo lo hizo el colega hoy día, Manuel Pereira, en 2009. A manera de conclusión, número 2, para la cuantificación de los recursos minerales se eligió una profundidad o un espesor conservador de solo 4 metros. Ya ustedes saben por qué. Vamos a recordarlo. Pijiguao tiene 7.6. ¿Por qué escogemos 4 metros? Porque el único depósito donde también se trabajó fue en la Cerbatana Sur, muy cercano a Pijiguao, granito de Santa Rosalía. Y solamente se hicieron calicatas a 4 metros. Creo que es muy, muy conservador, para no pecar de optimista, utilizar los 4 metros, y por eso se estimaron recursos inferidos en el orden de 475. Cuando se perfore y aumenten las capacidades o los elementos que sean realmente válidos, ya con una evaluación del modelo geológico, podemos hablar de otros espesores. Recuerden que el geólogo debe determinar el modelo geológico para que los ingenieros de minas tengan o sepan o diseñen la producción posterior. El depósito de bauxita del Palmar tiene una ubicación geográfica favorable en primera instancia debido a la proximidad de la refinería de alúmina de CBG Bauxilum en Matanza, en Ciudad Guayana, que está solo 90 kilómetros al noroeste. Sin embargo, vamos a puntualizarlo muy bien,
los límites legales y medioambientales por ocupar gran parte de la reserva forestal y Mataca, así como la calidad de la bauxita, limitan el desarrollo del proyecto en el corto plazo. Ya hemos aprendido ese punto. ¿Y qué dice un geólogo de exploración? Es necesaria una mayor prospección geológica como para así poder brindar un análisis de los métodos de minería selectiva y geometalúrgica para determinar la mejor decisión de inversión en la zona. No se ha desechado, hay que hacer prospección, siempre prospección, pero no se hace en un día, ni en 2 meses, ni a veces por la agreste de la zona, no se hace en un año. El término promedio, por lo menos, son de 2 a 3 años, con buena flujo de caja, buenos equipos y buenos geólogos. Ahora voy a aprovechar, voy a dar por los pelos algo que no tiene que ver con el depósito de bauxita del Palmar, pero para mí es un epílogo minero para la jornada, que lo tocamos en el pasado Congreso Venezolano de la Geociencia. Me dispensan los ingenieros de minas, pero debo conversar con una persona que yo le tengo realmente, una vez que uno estudia su vida, su obra y lo que hizo el señor Miguel Emilio Palacio, 1849-1931. Este señor fue doctor en ciencias exactas e ingeniero civil y de minas, graduado en Londres, Reino Unido, y fundó el 28 de marzo de 1893 la primera escuela de minas con asiento en Huassipati. Él lo hizo. Lamentablemente fue de corta duración porque tuvo una ACV. Hoy día sabemos que es una ACV, viendo los efectos que él sufrió, consultando con los médicos, realmente fue una ACV que le causó ceguera permanente. Ahí están con sus lentes negros y eso le impidió seguir con su proyecto. ¿Cuál ha sido nuestra propuesta? Cuando digo nuestra, yo trabajé con el doctor Franco Urbani y consideramos que debe ser propicio esta fecha para conmemorar el inicio de los estudios mineros formales, como ustedes quieran, y colocar una placa conmemorativa en la edificación donde funcionó la primera escuela de minas del país, en Huassipati. Afortunadamente, este año me ha tocado trabajar varias veces en Huassipati, el Callao, y viendo y leyendo con la parte de tanto se me olvida el nombre, pero el que maneja todos los archivos del municipio Rocio y Sifonte. En Sifonte es el Chino Velázquez. Pudimos obtener el lugar exacto donde estaba ubicada. Todo esto se puede ver en ese enlace, que fue parte de la charla que dimos en el pasado Congreso de Geociencia. Y entonces, esta foto es de apenas del mes de junio de este año. Aquí fue donde funcionó la escuela. Hoy día es una especie de minicentro comercial, pero mantiene ciertas paredes originales, así como las columnas originales con más de 100 años. Plaza Bolívar, a mi derecha, la iglesia está en este sitio donde estoy marcando, la iglesia de Nuestra Señora del Rosario. ¿Y qué sugerimos nosotros? Cuando digo nosotros, repito, Franco Urbani y el suscrito, que en este punto, que es la esquina anterior, la esquina este de esa edificación, repito, en mal estado, pero aquí dice calle Bolívar y podíamos colocar un emblema, algo de plástico, nada de metal porque se lo roba, para conmemorar. Ya he escrito, como dije, al señor Chino Velázquez, que es el del archivo histórico de Sifonte, y he enviado carta a Ingiomín, a su presidente, para ver si podemos embarcarnos en este proyecto para recordar y conmemorar la primera escuela de minas que hubo en Venezuela. Bueno,
le doy muchas gracias por su paciencia. Gracias por su atención. Este es un apilador de la mina de bauxita de Los Pijiguaos. Ahí está a full capacidad, 1.600 toneladas hora. Es una pila de 220.000 toneladas. Y por supuesto, el suscrito, este es mi correo. Estoy a la orden para contestar cualquier duda, cualquier información que requiera. Es un placer atender tanto a los colegas como a los estudiantes, y no se diga a los profesores. Profesora Alba, muchas gracias. Y bueno, hasta aquí llego, muy amable, y espero que la minería siga siendo un papel importante en Venezuela, estudiada y bien aplicada con gestión verde. Muchas gracias.